Buenas noches, estimados y estimadas. Mi nombre es Virginia Díaz, analista de la Dirección de Investigación. Como parte de las actividades anuales de la Dirección de Investigación, tengo el agrado de presentar el webinar Modelos Matemáticos en la Perspectiva del COVID-19 con la presentación del magíster Manuel Ego Aguirre y el magíster Clemente Zamora. Antes de presentar a los ponentes, quiero dar la bienvenida al doctor Juan Dejo, Dirección de Investigación, quien nos va a dirigir algunas palabras. Bien, muchas gracias, Virginia. Ante todo, quiero agradecer al público asistente y también de manera especial a los profesores, magísteres Manuel Ego Aguirre, profesor de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental, así como al magíster Clemente Andrés Zamora, profesor de la Universidad Nacional Agraria. Sobre todo porque en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, nos parece importante poder animar las iniciativas que tengan que ver con todo aquello que implica una reflexión situada en la realidad, ¿no? Pese a las dificultades que significa investigar de manera acuciosa en poco tiempo, aplaudo la iniciativa del profesor Ego Aguirre y del profesor Zamora de poder pensar una nueva forma de aplicación de modelos matemáticos en una realidad tan vital y dramática como la que estamos viviendo no solamente en el país, sino en el mundo entero. Esto reflejaría de algún modo la iniciativa de nuestra institución por siempre vincular la investigación con la realidad social. Es algo propio de toda institución jesuita, en donde el pensamiento, la teoría, la reflexión teorética no puede estar desvinculada de su aplicabilidad para comprender mejor la realidad y, si es posible, transformarla. Sin más, dejo a ustedes la palabra, profesores, para que puedan motivarnos con su reflexión a pensar de una manera situada lo que en estos momentos ustedes están investigando. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias de nuevo, profesor Ego Aguirre y Zamora. Gracias. Muchas gracias, doctor Dejo. A continuación, vamos a iniciar el webinar Los modelos matemáticos en la perspectiva del COVID-19. Pero antes vamos a hacer una reseña de los ponentes. El magíster Manuel Ego Aguirre, Madrid, es doctorando en Ciencias con mención en Energética en la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios doctorales en Economía de Recursos Naturales y del Desarrollo Sustentable en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es magíster en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente por la Universidad Nacional Agraria y ingeniero geólogo por la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, es consultor con 28 años de experiencia en temas de energía y medio ambiente en el sector público y privado. Asimismo, es docente universitario de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Agraria de La Molina, la Universidad San Ignacio Loyola y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El magíster Clemente Zamora es magíster en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente por la Universidad Nacional Agraria de La Molina y bachiller en Economía por la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, es consultor con 4 años de experiencia en estudios de evaluación de determinantes e impactos ambientales y con 3 años de gestión organizacional. Finalmente, es importante mencionarles que durante la ponencia podrán ir realizando sus consultas vía chat del Zoom, y al finalizar el evento se estarán respondiendo estas preguntas por nuestros ponentes. Sin más que decir, doy paso a los participantes. Sí, es para mí un honor presentar en esta oportunidad estos trabajos en la Ruiz de Montoya, trabajo que venimos haciendo con Clemente ya hace
algunos meses desde que ha empezado esta pandemia. Siguiente, por favor, Clemente. El motivo por el que hacemos estos trabajos es entender primero la dinámica del comportamiento de la COVID-19, explorar la posible evolución de la pandemia, pero lo más importante es presentarlo abiertamente como un inicio del debate académico. Se ve poca participación académica de las universidades en general en un debate abierto en este sentido, ¿no? Entonces, estamos presentando esta información justamente para ver cómo se puede seguir explorando. Cuando uno ve las revistas indexadas, los temas de COVID-19 están abiertos y hay muchas publicaciones recientes sobre COVID-19, pero aquí no se da el caso. Siguiente, por favor. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a hacer un repaso de qué es lo que hemos hecho en este tiempo, qué ha pasado con el coronavirus en el Perú, cómo nos comparamos con el mundo y bueno, al final un bonus pack que no deja de ser ajeno también a la compañía, que es cómo está el coronavirus en Cajamarca, ¿no? Sabemos que tiene obras la compañía pues en Jaén, en San Ignacio, entonces también es información relevante. Siguiente, por favor. Nosotros ya, esta es la sexta presentación que vamos haciendo. Empezamos el 13 de julio en la San Ignacio de Loyola, el 20 de julio en la Universidad Nacional de Ingeniería, el 27, en las primeras dos presentaciones las hice solo, el 27 empezamos a trabajar con Clemente estas presentaciones en la Universidad Agraria, el 5 de agosto en la Sociedad Geológica, la semana pasada nos presentamos en el Colegio de Ingenieros, en el Consejo Nacional, por la dirección de prospectiva del colegio, y ahora con la Ruiz de Montoya. Siguiente. Vamos a empezar viendo la foto hasta ayer. Cuando hemos terminado de tener los datos de la presentación, todavía no habían sido publicados los de hoy día, ya están publicados. El coronavirus aquí empieza el 6 de marzo con el primer contagiado, el primer fallecido el día 19, y al 1 de septiembre teníamos 657,000 contagiados, 29,000 fallecidos, 471,000 recuperados, 1,493 UCI ocupadas. No hay información sobre UCI disponibles y hay algunos problemas que ya son de conocimiento general respecto a la información de contagiados y fallecidos, la cual en este momento no es muy confiable. Siguiente, por favor. Si vemos el desarrollo de la pandemia, la curva inicial, la curva superior, la curva blanca, es la cantidad de casos. Es una curva creciente que no vemos en este momento cuando termine, ya pasamos los 600,000 casos. La curva celeste grisácea es la cantidad de casos recuperados. Afortunadamente van en paralelo con los casos activos. La curva rosada son los fallecidos. En esta curva tenemos pues claro que hay una información pendiente de corregir, han hecho ya 2 correcciones y la curva resultante es la curva amarilla. Esta curva amarilla, que son los casos activos, nos muestra que la enfermedad estuvo en una tendencia plana alrededor de 100,000 casos, en los últimos días aumentó, en estos 3 o 4 días la información nos muestra que los activos estarían descendiendo ligeramente. Siguiente, por favor. La curva de activos versus recuperados, tuvimos un intercambio de curvas, por decirlo así. Los contagiados para fines de junio empezaron a disminuir y los recuperados a aumentar. Pasamos a un escenario interesante donde teníamos más recuperados que contagiados, y esto duró más o menos hasta el fin de la cuarentena, hasta el 30 de junio. Luego
la curva de contagiados se disparó y la de recuperados se quedó medio estática. Esto hace que la curva amarilla, la curva de activos, se note esta tendencia y se vea pues que hacia fines de junio la cantidad de activos iba descendiendo y luego pues esto salió aparentemente sin control. Siguiente, por favor. Cuando hacemos el análisis de una pandemia, normalmente se ven tres factores, ¿no? La cantidad de activos, que es la curva amarilla, la cantidad de recuperados, la curva gris, y la cantidad de fallecidos, ¿no? Son los tres componentes que se ven normalmente en los modelos de tendencias de una epidemia. Lo que es deseable siempre es que la curva amarilla descienda y que la curva de recuperados sea la que aumente y la de fallecidos sea al mínimo. Afortunadamente, habíamos empezado a tener otra vez el crecimiento en la curva de activos, pero esta en términos de porcentajes relativos ha empezado a descender nuevamente, lo cual por lo menos nos da un respiro, no un alivio, porque todavía falta bastante trecho por recorrer para decir que estamos saliendo de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Aquí es donde ya empezamos a ver comportamiento de los números. Si analizamos los contagiados diarios, notamos que existe muchísimo ruido, pero este ruido pues tiene algunas tendencias que se pueden inferir, ¿no? Estamos viendo que hay unas subidas y bajadas que más o menos cumplen un ciclo de 7 días. Y es entendible, pues los domingos probablemente exista menos personal disponible o hay un tipo de logística ahí asociada a una distribución semanal, lo que nos permite agrupar estos contagios, hacer una media móvil de 7 días y obtenemos esa curva roja en la cual el ruido de las variaciones diarias se mitiga y se puede identificar de una mejor forma una tendencia. Siguiente, por favor. Pero en los últimos, si vemos aquí, es un gráfico parecido al anterior. Estamos haciendo un análisis junto con la función logística, teniendo una variación, un ratio que le estamos haciendo variar en el tiempo, solamente para visualizar lo que sería el ruido que se presenta y más o menos para ver los ciclos, ¿no? Tenemos un primer ciclo que habría sido desde el inicio de la pandemia hasta más o menos la quincena de junio, donde la tendencia iba con un camino normal, una curva que se podría perfilar y decir que el evento iba a terminar en un plazo X. A partir de esa fecha empezaron a haber algunos ruidos en cuanto a que si seguía o no seguía la pandemia, y entonces la curva empezó a cambiar su comportamiento. Eso se ve en la segunda parte, desde 18 de junio hasta más o menos fines de julio. Y luego empezó otra vez el cuesta arriba, que se ve en la parte derecha de esa sierra bastante más abrupta o caótica, que es la condición en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Las variaciones diarias están demostrándonos datos que suben y bajan de un modo muy abrupto, aparentemente sin control, ¿no? Esto es lo que ha originado que se vuelvan a tomar algunas medidas de restricción, que de alguna forma ha sido la única manera que ha tenido el gobierno para contener. Ahora están haciendo algunas otras que son las campañas de comunicación, concientización, para ver si también el comportamiento social mejora y si de alguna forma con esos comportamientos podemos por lo menos estabilizar el efecto de la pandemia. Siguiente, por favor. Otros datos es lo que hemos tenido hasta, por ejemplo, la semana pasada. No he querido presentar el R de los últimos días porque la información no me da confianza, se ve extraña. Entonces, la tendencia sí está bastante marcada. Nos encontramos en un ratio de contagiados de alrededor de 1, lo que significa pues que estamos estancados, ¿no? Si es un poco más alto, pues los casos aumentan o disminuyen, pero estamos realmente en un escenario estacionario. Y un factor importante también es, se pueden con las variaciones diarias interpretar o sacar un indicador estadístico de los días necesarios para duplicar los casos.
En este caso, estamos alrededor de 40 o 45 días para duplicar la cantidad de casos, o sea, la cantidad de casos por meses, alrededor de 200.000 o 250.000, lo cual es un escenario bastante duro, que es la situación actual también. Siguiente. Algunos modelos que hemos ido generando, por ejemplo, trabajando con las ecuaciones de Gompertz, hemos visto aquí un comportamiento diferenciado, ¿no? La velocidad del modelo de contagiados es un poco más lenta que la del modelo de fallecidos. El modelo de fallecidos es más abrupto, los tiempos son menores y el aumento es muy rápido. Igual en una se ven las variaciones diarias y en otro en datos acumulados. Y estamos viendo pues cómo cambian estas tendencias. Esto se refleja también a nivel mundial. Si uno ve cómo está variando la pandemia a nivel mundial, la cantidad de casos sigue en aumento, la cantidad de fallecidos tiene un comportamiento diferente. ¿Ok? Siguiente. Hay un factor interesante y es analizar estos modelos para ver qué pasó con el efecto del fin de la cuarentena, ¿no? Este es el modelo que teníamos al 30 de junio. Se esperaba pues que tuviéramos una cantidad de casos que fuera disminuyendo y que con el tiempo pues para fines de año tengamos, si bien no se iban a acabar los casos, pero tengamos pues cantidades menores. Siguiente. El cambio de la cuarentena lo que ha originado es tener un modelo diferente, un modelo más prolongado en el tiempo, lo que significa que hay una diferencia que se puede asociar a este cambio siguiente, y esta diferencia se evidencia en esa curva amarilla, que es simplemente la diferencia entre el modelo rosado y el modelo celeste, y que nos indica pues cuál ha sido el impacto de salir de la cuarentena antes de tiempo, ¿no? Desafortunadamente esto nos está costando bastante más tiempo, una mayor cantidad de casos que tiene pues repercusiones también desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista de salud, porque se saturan los servicios hospitalarios, como desde el punto de vista económico, porque la incertidumbre hace que la crisis que esto ha generado se prolongue. Siguiente. ¿Qué cosa sigue? Bueno, estamos viendo que la información es complicada, estamos trabajando en estos modelos iniciales con información de variaciones diarias de casos, variaciones diarias de fallecidos, cantidad de altas, cantidad de camas UCI. Pero yo creo que para entender ya este fenómeno a una escala nacional es necesario empezar a trabajar con información georreferenciada. Y en base a esto estamos haciendo un trabajo con los chicos del curso de Geología Ambiental de la UNI para integrar información georreferenciada de las bases de datos que existen en el país con la información del SINADEF. Queremos cruzar esa información para ver si podemos identificar la tendencia, cómo se ha ido expandiendo el virus. Y inicialmente tenemos estos mapas iniciales, el primero de vías de comunicación, aeropuertos, helipuertos, nos falta integrar los ríos navegables. ¿Por qué? Porque estas rutas son las rutas que las personas han utilizado y por ende, si las personas llevan el virus, la ruta que ha seguido el virus. Otro factor importante es la densidad poblacional. A mayor densidad poblacional, más personas cerca, entonces puede haber una mayor transmisión de virus también. Esto ya sea a nivel regional o a nivel provincial o distrital. Lo que pretendemos hacer es, en los próximos días, empezar a obtener mapas y ver si podemos hacer estas variaciones y ver cómo ha ido cambiando por semana o por mes, e integrarlo en los modelos, a ver qué resultados salen y qué podemos aprender de este punto, ¿no? O sea, lo importante aquí es, para nosotros en términos académicos, esta es una oportunidad de investigar, de aplicar la ciencia, de ver los modelos, de ver cómo funcionan, de estudiar comportamientos, y entonces es algo que vamos viendo en las diferentes universidades. En la Ruiz también estamos haciendo algo parecido, estamos viendo, el ciclo pasado veíamos en el curso de recursos cómo había cambiado la demanda de energía
con la cuarentena, ahora estamos viendo el impacto pues en los diferentes recursos naturales en el COVID-19. Esperamos tener resultados que podamos presentar también a futuro. Siguiente, por favor. Ya, esta es mi parte. Gracias, profesor. Nada, Sí. Este, solamente para aclarar, yo no soy docente de la agraria todavía. Me encantaría en algún momento, en el futuro cercano, poder dar docencia. Habiendo aclarado eso, sí soy maestro en Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, y por iniciativa propia empezamos a jugar un poco con los números que está dejando la pandemia en el país y en el mundo. Y justo estábamos conversando, fue una conversación desde hace más de 3 meses con el profesor Evo Aguirre sobre la coyuntura actual, y salió este trabajo, ¿no? Y hemos estado exponiendo, como bien él ha dicho, en distintos webinars a lo largo de estos 2 últimos meses. Ahora yo me voy a ocupar en esta sección de mostrar la información de la pandemia en el mundo. Aproximadamente en el mundo, esta pandemia ha dejado más de aproximadamente 26 millones de contagiados. Y la distribución geográfica es como sigue. Estados Unidos es el líder en esta categoría, superando los 6 millones de contagiados. Luego le sigue Brasil e India. Este orden se va a repetir para el número de fallecidos. Estados Unidos, Brasil, India. Luego le sigue Rusia, superando el 1.000.000 de contagiados. Y en quinto lugar estamos nosotros, Perú, 657.000 y pico. Esto es con información del 1 de septiembre, de ayer. Le hemos quitado el puesto a Sudáfrica hace un par de días, y a México, en la semana pasada México estaba en sexto lugar, nosotros estábamos en séptimo. O sea que a nivel global hemos escalado 2 puestos en una semana. Y nos mantenemos quintos. Quizás, y viendo las tendencias, quien nos pueda superar a estas alturas es Colombia, que viene galopando fuerte en el número de contagiados. Por el lado de los fallecidos en el mundo, esta pandemia odiosa se ha llevado la vida de más de 862.000 personas. Y como mencioné, el orden es similar al de los contagiados: Estados Unidos, Brasil, India. Luego le sigue México, el Reino Unido, Italia, Francia, España, y novenos nosotros, Perú. Miren, estamos cerquita a España. De repente, con la actualización de hoy, creo que ya hemos superado a España. Creo, hay que revisar los datos mundiales. Ahora, este es el indicador contagiados por millón de habitantes, y es 3.345 en promedio mundial. Considerando al top 20 de países en el mundo de contagiados, Chile se ubica primero con 21.581 y nosotros segundos. Ahí nomás, 19.884. Ahora, si tomásemos a todos los países en el mundo, primero estaría Qatar. ¿Ok? Qatar, que es un país árabe del Oriente Medio, ¿no? Al norte del Golfo Pérsico, pero tiene una población de 2.8 millones. O sea, estamos hablando de que Piura y Lambayeque tienen más población que Qatar. Después le seguiría Bahrein, que está ahí nomás, al costado de Qatar, con 1.7 millones de habitantes. También es chiquitito. O sea, La Libertad tiene más habitantes que Bahrein. En tercer lugar, Guyana Francesa, que tiene 300.000 habitantes. Santiago de Surco, el distrito donde vivo ahorita, tiene más habitantes que Guyana Francesa. Y Panamá, 4.3 millones de habitantes. O sea, no los considero en este ranking porque son países demasiado pequeños. Entonces, una forma de poder tener una mejor imagen de este indicador es considerar al top 20 de países con mayor cantidad de contagiados y elaborar este indicador de contagiados por millón de habitantes. Y el ranking es que nos ubicaríamos en segundo lugar. Los fallecidos por millón de habitantes es 111. ¿Ok? Ahora, nosotros somos primeros, 880, superando a Bélgica. Eso sucedió hace pocos días. Si somos rigurosos, San Marino, ¿ya?,
que tiene 34.000 habitantes, estamos hablando que Barranco tiene más o menos la misma población que San Marino, se llevaría el primer puesto con más de 1.200 en este indicador. Pero obviamente San Marino es un microestado montañoso europeo que pues no tiene la población para compararlo con países como el Perú. Así que seguimos siendo los primeros en ese sentido, haciendo esa salvedad. La tasa de letalidad la dejo al final, es de 3.32%. Y la dejo al final porque depende del número de contagiados y el número de fallecidos. No basta decir, uy, está bajando la tasa de letalidad, estamos mejor. Puede que estés incrementando un montón tus fallecidos, tus contagiados, y eso haga que la tasa de letalidad caiga. Entonces no es un indicador para verlo solo, sino que tiene que estar acompañado con otros indicadores para ver que en realidad qué es lo que se está moviendo. Italia lidera este indicador con más de 13%, luego el Reino Unido, Bélgica, México, Francia, Canadá, España, Irán y Perú. Igual, estamos por encima de la media, así que si bien es un indicador que puede ser, que hay que tomarlo con pinzas porque depende de dos indicadores, que es el número de contagiados y el número de fallecidos, igual estamos superando la media, ¿no? 4.42%. A ver, ¿cómo vamos en Perú? Esta es la foto de ayer. En Perú se han realizado más de 3.2 millones de pruebas entre moleculares y serológicas, en este mix de pruebas que estamos acostumbrados a realizar. Y ello ha dado como resultado que se detecten más de 657.000 contagiados y superemos los 29.000 fallecidos. O sea que esa es la lógica. Haces pruebas, detectas tanto contagiados como fallecidos. O sea que todo depende de las pruebas. Es por ello que acá les muestro un gráfico que muestra solamente a partir del 1 de julio, del 1 de julio al 1 de septiembre, que ha sido ayer. Vemos que gran parte de julio se diferencian dos colores, ¿no? Entre moleculares y serológicas. Y para atrás, digamos, desde que empezó la cuarentena, también lo hacían así. La información la brindaban diferenciada. Diferenciaban entre tipos de pruebas. Las barras celestes indican que ya no existe esa diferencia, que la información te la dan tal cual. No, hemos hecho tantas pruebas, pero no diferencian cuántas han sido, de qué tipo. ¿Cuál es la importancia de esto? Hay que enfocarnos en las barras blancas y amarillas de julio, del 1 al 25. ¿Ok? Si nos enfocamos en ello, vemos que en esos días, del 1 al 25 de julio, se realizaron 421.000 y pico pruebas serológicas y 105.000 y pico pruebas moleculares. O sea, 80% serológicas, 20% moleculares. Bien. Estamos haciendo más pruebas de las que detectan anticuerpos que pruebas que detectaban el virus per se. Aquí es la diferencia. La positividad. Las pruebas moleculares tuvieron una alta positividad, más del 40%, y las serológicas 17.5%. O sea, la positividad es algo así, cuán efectiva es tu prueba. Y tiene sentido porque una detecta anticuerpos solamente, que se generan en promedio a partir del 7º día, y la otra detecta el virus en sí. Eso es importante de tenerlo en claro, y era bastante... facilitaba mucho el entendimiento si se mostraban los datos diferenciados, la información diferenciada. Pero como vemos, a partir de julio, agosto, ya eso no sucede en el país. Esta es una nota que saqué de Expreso, ayer primero, en donde Martín Vizcarra dice que ha disminuido el nivel de contagios COVID en semanas, pero el virus está presente. Eso es lo que dijo. Así que vamos a ver las cifras. Ha disminuido el nivel de contagio COVID en semanas. Vamos a ponerlo en semanas. Ok, contagios por semanas. La única semana que disminuyó fue la del 24 al 30 de agosto. Porque hasta antes de esa semana todo fue en crecida. Correcto. Ahora,
Lo que no nos dicen es cómo o por qué, cuál ha sido la razón de esta disminución, para poder replicar esas acciones y que finalmente poder vencer a esta pandemia, ¿no? Entonces, no nos dicen cuál ha sido la estrategia o la razón por la cual los contagios están disminuyendo. Entonces, uno es perspicaz un poco y empieza a jugar con otra data. Como sabemos que el número de contagiados depende del número de pruebas que se realicen, vamos a ir con el tamizaje. Y también por semanas. Entonces vemos que el tamizaje tiene un comportamiento similar al número de contagiados en el país. Y si vemos la última semana, ha sido menor que la semana anterior. Esto puede ser la razón por la que han disminuido el número de contagiados en cuentas oficiales. Esto lo publiqué hace unos días, porque estamos viendo que es hasta el 30 de agosto esto, lo publiqué el lunes, me parece. Y un profesor bastante audaz me dijo, sí, pero puede ser que el número de contagiados esté disminuyendo debido a que ya estamos generando esta inmunidad de rebaño. Ah, ok, puede ser que estemos generando inmunidad de rebaño, pero para que sea eso cierto, el gobierno debe admitir que por lo menos el 60% de los peruanos estamos contagiados. Porque no hay inmunidad de rebaño con un porcentaje menor. Estamos hablando de que 16, 17 millones de personas, de peruanos, estaríamos contagiados, si es que le queremos dar esa validación. Si no, se podría explicar por el nivel del tamizaje o de las pruebas realizadas. Aquí otra muestra de cómo van de la mano el número de pruebas y el número de contagiados. Es como que estuviesen bailando juntos, sube uno, sube el otro. Baja uno, baja el otro. Y tiene sentido, porque ¿de dónde más viene la justificación de que alguien está realmente con el virus? De una prueba. Entonces, vemos que no es tan cierto esto de que estamos reduciendo el número de contagiados. Estamos reduciendo, lo que sí sabemos es el número de pruebas realizadas. Este gráfico muestra los fallecidos por semanas y vemos los dos picos en alusión a los ajustes que se dieron en sus fechas respectivas. El primer ajuste, 22 de julio, se ajustaron, o sea, se incrementaron a la base de datos 3.688 personas. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos el primer día que hubo un fallecido en el país, pasaron 124 días. ¿Qué quiere decir? Que en promedio al gobierno se le chispoteó 30 fallecidos por día. ¿Ok? De la misma forma, el 13 de agosto ajustaron en cuentas oficiales 3.568 fallecidos y los ingresaron a la base de datos oficial. De ese día a la fecha en que ocurrió el primer fallecimiento, pasaron 146 días. Es decir, también no se fijaron en 24 fallecidos día. Ahora, si esos picos los redistribuimos de manera, digamos, equitativa en todo el tiempo, tenemos el siguiente gráfico. Aquí este es el gráfico del número de fallecidos redistribuidos, un ajuste repartido. Entonces, en este caso vemos que ha mantenido una línea casi horizontal y en las últimas 2 semanas se ha reducido el número de fallecidos. Esto hay que corroborarlo con las cifras que nos brinda el SINADEF, que al margen que tenga sus errores, es la base de datos más confiable hasta el momento. Hay que esperar qué es lo que diga el SINADEF al final. Y si existe otro ajuste de la información en cuanto a fallecidos. Cajamarca. ¿Por qué tomo Cajamarca? Porque he vivido bastante tiempo allá. Mis padres viven actualmente allá. Tengo un interés en Cajamarca. Así que me puse a investigar un poco sobre la pandemia en Cajamarca. 1 de septiembre se han realizado casi 92.000 pruebas en todo lo que va de la pandemia. Se han registrado más de 30.000 contagiados, más de 16.000 recuperados y fallecidos 610 con asterisco. El asterisco, ese datito de 610 de los fallecidos, los voy a explicar después. Hay que acordarnos, fallecidos 610 y allí una nota. ¿Ok? ¿Cómo se ha movido Cajamarca en contagiados y activos por semanas?
ha caído los contagiados. Vemos que tuvo su pico a inicios de agosto y luego ha ido disminuyendo el número de contagiados. Sin embargo, los activos han tenido un ligero incremento en la última semana, si vemos las barras blancas. Pero el tamizaje en Cajamarca también ha disminuido esa última semana donde vemos esa caída, ¿no? Se muestra un fenómeno similar a la pandemia a nivel nacional. O sea, baja el número de tamizaje, baja el número de pruebas, y es obvio, y es comprensible que también se reduzca el número de infectados. Algunas críticas para Cajamarca, y son críticas netamente numéricas, matemáticas, es que presentaron en agosto niveles de positividad en las pruebas imposibles desde el punto de vista matemático, ¿no? 163%, 100%, 100%. ¿Por qué imposibles? Porque no puedes tener más contagiados que el número de pruebas realizadas. ¿Okay? Y aquí un ejemplo. El caso del 1 de agosto y 2 de agosto. Estos son los reportes que la DIRESA Cajamarca, la Dirección Regional de Salud, brinda al público, y lo hace mediante redes sociales, increíblemente. No tiene una base de datos Excel, aunque sea así, para mostrar la información bruta, sino la muestra por redes sociales, en este caso Facebook. De aquí vemos el error: 312 pruebas realizadas de un día para otro, 509 contagiados. O sea, más contagiados que pruebas realizadas. Y los casos descartados, o sea, negativos por COVID, en un número negativo, o sea, un número acumulado, información acumulada no puede dar un número de negativo de un día para otro. Un error allí, y no fue solamente un día, fueron 4 días. O sea, llegaron al 100% 3 días más. Entonces, ahí algo está pasando en la región de Cajamarca. Otro jalón de orejas para Cajamarca. Estos son los fallecidos diarios. Y si vemos, hay un número negativo. O sea, ¿cómo puedes explicar eso? Menos 109 para el 1 de septiembre, para ayer. Y se explica por qué hicieron esto. Este es el comunicado de la DIRESA, y dicen, ¿no? A ver, voy a acercar con el zoom. Ok, dice que una suerte de sincerar cifras y mantener un estándar. Ellos van a actualizar permanentemente y van a estar en paralelo con el Sistema Nacional de Funciones de SINADEF, para que ningún cajamarquino o peruano salga de los registros oficiales y así tener el número real de fallecidos por este virus. Claro, pero lo raro es que lo ajustan para abajo, ¿no? O sea, el sentido común te dice ajustas para arriba, no para abajo. En fin, vamos a ver cómo surge este asunto, cómo cambia, a ver si llegan a alinearse las bases de datos nacionales. Otra crítica para Cajamarca. Estas son los vacíos de información o los datos faltantes. En junio no publicaron un día, el 5 de junio. En julio no publicaron 2 días, y en agosto no publicaron 9 días. Entonces, esta es una muestra clara también de que ya no es de interés del gobierno regional de Cajamarca brindarle información a su población, y eso es malo, porque ¿cómo van a tomar conciencia de que este virus es pernicioso, de que es complicado llevarlo, de que si no le muestran la información diaria, oportuna, constante, de cómo está avanzando la pandemia en el país? Yo creo que mientras más información tenga la población, mayor conciencia en sus actos van a manejar mejor sus riesgos, van a
a utilizar métodos de protección, etcétera. Pero si les dejas de dar información, creo que va a ser contraproducente. Y se ve que la intención del gobierno regional de Cajamarca es dejar de brindarle información a su pueblo. Eso más brindar información confusa, que tiene errores matemáticos básicos. Cortito, esto es el último, el mensaje final que le queremos dar, que la información completa y oportuna es vital para la correcta toma de decisiones, tanto a nivel del Estado como a nivel individual. El Estado puede plantear mejores políticas si tiene la información precisa, oportuna, en el tiempo adecuado, la mayor cantidad de detalle. Y de manera individual, porque nosotros como personas, como ciudadanos, vamos a asumir nuestros riesgos y vamos a tener en cuenta qué tan letal, qué tan perniciosa es esta enfermedad, este virus, que es tan odioso. Finalmente, invitarlos al blog del profesor Manuel Edo Aguirre, allí está el código QR, en donde publica artículos bastante interesantes a raíz de su trabajo de investigación del COVID-19 y también algunos artículos en el marco filosófico, económico en general, así como invitarlos a mi canal de YouTube, donde cuelgo semanalmente la actualización de las cifras de la pandemia y algunos videos de opinión y análisis económico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Evo Aguirre, Clemente Zamora, gracias por haber presentado la ponencia. Por favor, necesitamos que puedan ir haciendo sus consultas por el chat para poder resolverlas. Gracias. A ver, creo que ya tenemos una. Sí. A ver, Tania Javier nos consulta a qué se refiere con medida de 7 días en la variación de contagiados. Ok. Cuando uno tiene una serie de tiempo y encuentra que hay estos ruidos y encuentra alguna estacionalidad, o sea, un periodo en el que este ruido se repite, lo que se hace es, se trabaja con promedios de medias móviles, ¿no? En este caso, si el ruido es de cada semana, agrupo los 7 días y sumo los 7 días, los divido entre 7 y tengo ese número para un día particular. Y al día siguiente tomo el día adicional y quito un día de la cola. Y así voy corriendo los datos y voy obteniendo una nueva serie, perdón. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Evito los picos. ¿Cuáles son los problemas de trabajar con medias móviles? Que pierdo información. Si estoy haciendo esta media móvil de 7 días, estoy perdiendo pues 6 datos en toda una secuencia. Pero es necesario para entender cómo se comporta un evento matemático cualquiera, sí. ¿Se usa en estadística para hacer ese análisis? Sí. Gracias por la respuesta. Okay. Hay otra consulta que tenemos, a ver, John Molina dice, los desfases que existen en Cajamarca, cantidad de fallecidos o contagiados, ¿se han reportado a nivel nacional o en otros departamentos? No tengo cómo responder esa pregunta porque simplemente no manejo información de otras regiones, solamente de Cajamarca y a nivel nacional. No me atrevería a dar una respuesta ahí. Sí, acá hay una más. A ver, es Gladys Patricia y nos consulta. El gobierno menciona que el sinceramiento de las cifras durante la pandemia en el Perú es uno de los factores por los que el Perú es el primero en fallecidos por millón de habitantes. ¿Podría comentar? Bueno, al comienzo justamente dije por qué no había actualizado los modelos a propósito hasta el día de hoy. Es que uno encuentra ruidos en la información y es difícil, ¿no? Lo que uno esperaría es tener la información lo más clara posible. Si encuentra estos ruidos, es complicado decir que es producto del sinceramiento de cifras o no. Hay muchos factores por los que podríamos discutir esa frase, pero no tenemos tampoco la información como para
hacer una prueba de hipótesis y decir si lo que dice el gobierno es cierto o es falso, ¿no? Sin Y información completa no se pueden hacer muchos comentarios. un detalle, en el Perú se manejan pues varias bases de datos. O Ujú. sea, los datos que manejan las direcciones regionales, los datos que maneja el MINSA y los datos de defunciones que maneja el SINADEF. Entonces, estamos Ujú. hablando de 3 bases de datos. Y es hablar de lo mismo en 3 idiomas, ¿no? Sí. Entonces, uno nunca va a saber cuál es la letalidad o cuán grave es este virus hasta que no se sinceren los datos. No es un mérito sincerar datos, no es un mérito, es mostrar la realidad como es. Sí, Ahora, lo puedes mostrar ahora a tiempo real o lo puedes mostrar acá 4 o 5 meses. La diferencia es que si lo muestras acá 4 o 5 meses, las acciones ya pues no tienen ningún asidero, pero si haces bien el trabajo día a día, puedes manejar datos reales y puedes plantear políticas efectivas para tratar este fenómeno, esta pandemia. la idea de tener también información clara y poder hacer modelos es que uno pueda tener herramientas de toma de decisiones y que me permite evaluar también si las decisiones políticas van por camino adecuado o no. O sea, es mejor tener la información clara que utilizar la política del avestruz y empezar a pensar que las cosas se van a arreglar por su cuenta, ¿no? Perfecto. Aquí hay otro comentario. Manrique comenta sobre los fallecidos, los 600 en asterisco que habían colocado. No recuerdo si lo mencionó o especificó. Ah, no, sí. Sí, claro, toda una lámina la dediqué para mostrar por qué fue eso del asterisco. Fue porque quieren homologar la información del SINADEF con la información que tiene la Direza Cajamarca, para que tengan este match y no hayan esas incongruencias. Pero la idea de sincerar cifras, el sentido común te dice que las sinceras para arriba. O sea, tú no puedes decir que ya tenía 760 fallecidos el 28 de agosto y el 1 de septiembre tiene 610. O sea, ¿qué fue de esos 190 fallecidos? Al final, ¿fue de COVID? ¿No fue de COVID? Ahora he visto la del 2 de septiembre y no han colgado la información de fallecidos y han dicho no vamos a colgar hasta el 7 de septiembre porque vamos a hacer los ajustes. Se han dado cuenta que han metido la pata. Esto fue bastante criticado en medios locales, periodísticos, allá en Cajamarca, porque es notorio, pues, o sea, hasta un periodista cachosamente dice que han resucitado cajamarquinos. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo pueden dejar de un reporte a otro haber menos fallecidos? Si estamos hablando de datos acumulados. Entonces, obviamente ha habido un error, han reaccionado ante las críticas, hoy no han mostrado los datos hasta el 7 de septiembre que van a ajustar la información. Sí. A ver, Flor Sanabrio nos consulta. Los datos presentados, ¿qué podrían indicarnos sobre el rumbo de la situación que atravesamos? Bueno, lo que tenemos claro es que tenemos pandemia para algunos meses más, así que tenemos que extremar las medidas de cuidado por nosotros y por todas las personas que nos rodean. Eso lo ha dicho también la ministra de Salud en su momento, ¿no? Tenemos pandemia para algún tiempo. Uh-huh. Otra consulta de María Pérez. Ella consulta, ¿el desfase de los datos sucedió en todas las regiones? Como mencioné hace un momento, yo puedo hablar solamente de Cajamarca. Ujú. Yo O supongo sea, que debe ser similar, pero no tengo la certeza. sí, o sea, si hay una corrección a nivel de datos de SINADEF incorporados en la base de datos del MINSA, entonces sería lógico pensar que el problema es a nivel nacional, ¿no? Sí, a ver. Grace Navarro nos consulta, ¿cuál puede ser la razón por la que no se estén tomando pruebas para detectar el COVID-19 en nuestro país? Mm, Bueno, ese es hacer conjeturas, porque no tenemos cómo probarlo. No puede ser N factores, desde que no tengan pruebas suficientes, que el problema logístico para llegar a diferentes puntos sea complejo. eh,
no sé, no tenemos cómo probar o cómo saber cuál es la razón principal. Lo que sí sabemos es que no hay un estándar al momento de tomar pruebas. Vemos subidas y bajadas. Ujú. Estos días en que ha caído los contagiados a nivel nacional es porque han caído drásticamente el número de pruebas realizadas. Creo que se hicieron 13.000 del 31 al 1 de septiembre. O sea, es un número muy, muy bajito para una población de 33 millones de personas. O sea, no hay un estándar, no hay una previsión. O sea, no hay un objetivo, ¿no? Por ejemplo, un objetivo podría ser, estoy lanzando una idea, vamos a hacer el tamizaje al 0.1% de la población día a día. Sí, Entonces, sí, hay un a esta factor también interesante que es si comparamos a qué nivel estamos en la cantidad de pruebas por millón de habitantes, el Perú está en el puesto 60, ¿no? Y ahí estamos contando papas y camotes, las pruebas rápidas y las pruebas moleculares en ese bagaje, o sea, estamos bastante lejos de otros países y sí, nos pone pues en una situación complicada todo esto. Ujú. Eh, Nos vuelve a consultar Gladys, o más bien nos hace un comentario. Nos dice, quizás pensando en alguna propuesta para hacer frente al error de datos en Cajamarca o de la forma como se está llevando. a ver, ¿cómo para que eviten errores en los datos? Contrata a un mejor profesional que haga un trabajo estadístico eh, racional, porque estas fallas de los datos es bastante simple detectar. Entonces, yo creo que es un error humano, no sé si tenga la logística adecuada Cajamarca para recopilar información de toda la región, pero igual esos datos no reflejan una seriedad profesional en todo caso. Ujú. Gracias. A ver, John Molina consulta. ¿Es posible hacer alguna predicción de la cantidad de contagiados en caso que la cuarentena no hubiese sido levantada? Sí, es más, se presentó una lámina donde se mostraron tres curvas, una el modelo al 30 de junio, otra el modelo ya en agosto, donde se ve el cambio en la tendencia, y el modelo residual entre ese modelo estimado del 30 de junio y el de fines de agosto, en donde pues se ve una diferencia en las proyecciones de más de 500.000 casos de diferencia, ¿no? Sí, creo que ya no tenemos más consultas. Ok. Ujú. Les agradecemos a todos por haber asistido. Otra consulta más. Creo que esta ya sería una de las últimas. María Carolina Pérez. ¿Los fallecidos en casa no están contabilizados? A ver, el SINADEF lo que te registra el SINADEF a una de las tres bases de datos en términos de fallecidos. Estamos hablando que ven a los fallecidos que la familia ha ido y a la morgue han hecho un acta de difunción y, digamos, es un fallecido que está en una base de datos formal. Que aproximadamente se estima que el SINADEF ve el 70% de los casos en el país, porque sabemos que en los Andes, más que todo, en las zonas rurales, a los muertitos se los entierra pues sin ningún aviso a la autoridad ni nada, es así, sus usos y costumbres. Entonces, allí también hay un sesgo. Sí, es complicado el tema de fallecidos, ¿no? Hay mucha gente que no está en esta base de datos. Ujú. Bueno, ahora sí, ya no tenemos más consultas. Y bueno, estimados, les voy a solicitar, por favor, para concluir el evento, poder
prender sus cámaras para poder despedirnos. Igual les voy agradeciendo por su participación y los invito a seguir participando en los siguientes webinars que va a hacer la Universidad Antonio Ruiz Montoya y que también va a realizar la Dirección de Investigación, ¿no? Ha sido un gusto, profesor Manuel Evo Aguirre, magíster Clemente Zamora, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego. 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 Chao, chao.